con nosotros. No sé, creo que está en un mundo alternativo hoy por sus fondos de pantalla. En medio de una isla lo veo. ¿Qué tal, Prada? ¿Qué es la ¿Cómo isla está? Pradel? Bien, Sí, ¿cómo le va? el sueño de la isla de la isla propia. ¿Qué tal, María Esther, Marcos? Está Bien, azulado ¿podemos de invertir nuestro fondo. dinero ahí? ¿Es un paraíso fiscal? No, para nada. Pero está Acá como los, con un fondo los impuestos azul. tienen No me destino social. interesa. Está No con me un, interesa está entonces. con un fondo azul, no sé qué juego hizo con la luz. Está como fantasmagórico. No, no, Está en no. su isla. Sí, no, digamos, construyo mi propio país, o sea que, con mis propias opiniones, o sea que por eso estoy aislado del resto. Escucho a los demás analistas y digo, bueno, a veces uno escucha un análisis un poco más allá de lo que está pasando. Todos se quedan con las noticias del día. Entonces es bueno hacer ese ejercicio crítico para poder mejorar lo que uno piensa y demás. Bueno, mientras nos comunicamos con nuestro próximo invitado para hablar del tema tributarista y lo que se viene, Ujú. haceme tu análisis de lo del Fondo Monetario, Ale. Respecto a que si debíamos aprobar o no el préstamo, este acuerdo. Exactamente, exactamente. Bueno, acá hay una cuestión, digamos, no aprobar, mirá, en cuanto a si está bien o está mal. Y vamos a hacer, déjame, digamos, 60 segundos. Es decir, Te los dejo acuerdos con hasta el dos Fondo Monetario. minutos, Ale. Un minuto. Firmemos un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿qué puede pasar? Sabemos que nada hay que ver si cumplimos las metas, que nos revisen las cuentas cada 3 meses, que estén tirando de la oreja al presidente Alberto Fernández, todo diciéndole no cumpliste, te faltó un poco allá, no gasté de más. Eso no es algo deseable. Una cosa uno puede decir, bueno, hay que firmar el nuevo acuerdo porque no queda otra para entrar en la normalidad. Y entonces todos estamos ahora en marzo tranquilos acerca de que, bueno, somos normales, entre comillas, pero el contexto de la guerra, que si quieren hablamos en otro momento, pero hace que las materias primas suman, entre ellas el petróleo, y implica aumento de combustible, y eso no es positivo para Argentina. Aumento de costo, mayor recesión, y por lo tanto más difícil de cumplir con las metas. Entonces, es un acuerdo que yo no puedo decir, no sé el futuro, puedo decir, no, va a fracasar, pero intuimos, ¿no?, que va a ser de difícil cumplimiento. Es una intuición que la sabemos porque por antecedente, ¿no? Otras veces que tanto Argentina como otros países firmaban acuerdos con el fondo. Intuimos que no sabemos, que no va a salir del todo bien. Y es por eso los posicionamientos políticos muy interesantes, porque esto no fue cualquier cosa, esto es legitimar la deuda tomada en el gobierno anterior, plantear un plan de pago, y bueno, esto no es poca cosa. Lo que ocurrió ayer reconfigura el mapa político y de cara al 2023 y más. Pero está bien, hay que firmarlo. Yo, la verdad, no soy partícipe de decir, sí, hay que firmarlo. Nos ubica en la normalidad, entre comillas, pero todos intuimos de que las metas propuestas en el contexto mundial que estamos por suba de precios de materias primas no va a salir positivo. Interesante lo ¿Sí? positivo. Nadie lo dijo, bueno. No, capaz que lo Bueno, dicen ahora la semana que viene. Mi voto claro, es plim, plim, plim. claro, decir no al Fondo Monetario, claro, es entrar en una atmósfera que nunca antes habíamos entrado, es decir, no al fondo. Bueno, recordemos que en los mercados internacionales estamos calificados como stand alone, estamos solos, ¿no? Argentina sola, es un universo como las islas que tengo en el fondo. Somos una isla, estamos solos en el mundo, a nivel de mercados internacionales, ¿no? Para emitir bonos y que nos compren. Nadie nos financia, nadie. Entonces, estar fuera del fondo, el último prestamista, llevarse mal con el fondo, y bueno, esto es agravar una situación, podemos provocar una corrida bancaria, cambiaria, o sea, bancaria en el sentido de desconfianza en los depósitos. Entonces, es un territorio no explorado, no acordar con el fondo. Y entonces, ante lo desconocido, uno dice, mejor acordemos y después vemos qué va a pasar. Después Esa es la bueno, es un poco mentalidad de nuestros representantes. es un poco lo que dijo la Cámpora en el
en el escrito comunicado posterior a la firma con el fondo que más allá del acuerdo se sabe que va a haber que seguir revisando en los próximos meses y años, cuando haya que empezar a pagar, va a haber que sentarse de vuelta a renegociar, salvo que por algún milagro de Dios el país se recupere económicamente y tenga ingresos de divisas suficientes para hacer frente a los pagos, lo cual en un mundo tan convulsionado como el que uno ve en imágenes a través de la televisión va a ser muy complicado, con aumento de gas, petróleo, bueno, la energía en general, que nos va a ser más costoso también a nosotros y a la gente en el último tramo. Sí, el punto es, uno dice más adelante cuando tengamos que pagar, pero acá 3 meses, cuando el fondo diga cómo va el gobierno de Alberto Fernández, el escarnio internacional, que significa vas bien, no vas bien, cómo queda la imagen del presidente frente, bueno, a la sociedad puede entender, pero los propios, los legisladores, estar sometidos al ojo del Fondo Monetario a ver si estás cumpliendo o no lo pactado. Porque pagar no tenemos que pagar nada ahora. Ellos nos van a dar los DEG y nosotros los derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario. Ellos nos devuelven los DEG y después se lo pagamos nosotros. Es un jueguito. Ellos nos dan, nosotros devolvemos. De acá hasta el 2026. Argentina no paga nada en cuanto al capital, pero el fondo dice, bueno, yo te dejo hacemos este jueguito hasta el 2026, mientras tanto achica el gasto. Y el fondo nos va a monitorear de cerca. Entonces, esa parte de que Fernández esté escuchando cada 3 meses la voz del fondo diciendo, por supuesto, son todos comunicados mundiales, ¿no? Lo que dice el fondo se va a enterar todo el mundo. No hace a la soberanía o independencia de un país que te estén como tirando la oreja o diciendo, retándote, Guzmán, achicacá o demás, cuando hay reclamos sociales que te están exigiendo. Por ejemplo, el ministro de Acción Social, Zabaleta, dijo no hay más planes sociales, no hay nuevos planes sociales, los actuales se van a mantener, se van a actualizar al ritmo de la inflación. Entonces, toda la presión social, la necesidad de más gasto va a existir. Ni hablemos de los subsidios, o sea, al combustible. Si queremos mantener un precio de litro de nafta accesible, el precio a nivel mundial ya se disparó. El petróleo, de estar menos 20 en la pandemia, porque nadie quería petróleo, era más caro trasladarlo que producirlo, o sea, estaba menos 0 el petróleo en el 2020, y ahora se disparó como más que en el 2014. El petróleo tuvo como 7 años, precios bajos, y ahora está alcanzando récord histórico. Y eso va a ser difícil no mantener subsidios. Petróleo a la luz, porque la luz también se genera con petróleo. Bueno, la discusión que se va a venir ahora va a ser la quita de los subsidios a la luz. Exacto. Vamos a seguir analizando esto que está súper interesante. La tributación es lo que sostiene los ingresos del Estado, básicamente. Lo otro, lo que siempre se complementa es con la emisión monetaria, la emisión lisillana, o sea, la impresión de billetes. Pero tampoco nos rasguemos las vestiduras, ¿no? En el sentido de la impresión de billetes, porque a veces el Estado puede imprimir billetes por una cuestión estacional, hay mayor demanda de dinero, pero la crítica es cuando la impresión de billetes es ya descomunal o desbordada, lo que ocurrió en el 2020, ¿no? Se imprimen tanta cantidad de billetes, eso tiene un efecto más a mediano plazo inflacionario, y luego hay que volver de eso, hay que retirar ese dinero vía deuda interna. Bueno, hay diversos mecanismos, pero a veces la emisión de dinero lo hace Estados Unidos también. Es decir, todos los países emiten dinero por diferentes circunstancias. No es estricto la base monetaria respecto a las reservas que dispone los bancos centrales de todas las naciones del mundo, de todos los países del mundo. Así que siempre es un buen índice cuántas reservas tenés, cuánto hay de circulante, para saber si lo que está dando vuelta en la calle, si los billetes que tenemos en el bolsillo es algo espurio, es algo papel pintado. Pero siempre a veces una emisión no es algo que tengamos que decir, condenar al extremo. No hay que hacerlo en forma desenfrenada. El Fondo Monetario quiere que la emisión de dinero achicarla, no se puede jugar
No se puede seguir con esa impresión que veníamos hasta ahora, que se achique la emisión y que se obtenga más recursos propios. Pero como decíamos antes en el comentario anterior, es una cuestión bastante difícil. O sea, el contexto de este acuerdo con el fondo en el mundo, por lo menos del 2022, va a ser bastante difícil de cumplir, ¿eh? Esto no es por ser mal agorero, sino el contexto de materias primas cuyos precios son altísimos. Entonces, ese es el desafío para el gobierno en este año.